ahora sí voy a grabar. Ya, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya, espero que se encuentren súper bien. Habíamos quedado en que hoy día íbamos a revisar la guía de Redox que habíamos, o sea, que había en realidad comenzado la semana pasada y lamentablemente no la vamos a revisar, pero no porque no quiera. Ya una vez terminada la clase, hay solamente 4 personas que me enviaron su guía. Entonces no puedo revisar la guía para todos, sino todos la han hecho y obviamente va a ser como dar, entre comillas, la respuesta. Entonces, cuando termine esta clase, una vez que yo suba mi clase, yo le voy a revisar la guía a las personas, a las 4 personas que la enviaron, y si es que tienen algún error o alguna cosa para corregir, para que me la puedan enviar de nuevo si es que hay algún problema, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y porque necesito que haya más cantidad de personas de que hayan revisado esta guía. Entonces, por eso que lo necesito, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver lo último que tiene que ver con Redox y que la verdad es que algo que no es como, a ver, ¿cómo decirlo? La verdad que no tiene como mucha utilidad en lo que respecta a química en sí, solamente si es que usted posteriormente va a estudiar algo que tenga que ver, por ejemplo, con alguna ingeniería, ¿ya? Ahora, esta materia está relacionada directamente con lo que es la física. Y usted dirá, ¿por qué, profesora, con lo que es la física? Porque es la electroquímica, ¿ya? La electroquímica, ¿cierto? Es una rama de es una rama de la química que estudia la electricidad. Ahora, ¿por qué usted dirá que estamos viendo electroquímica, ¿cierto?, en reacciones redox? La electroquímica se ve en reacciones redox porque cuando, por ejemplo, usted tiene un control remoto y las pilas que colocan en el control remoto funcionen, esas pilas, ¿cierto?, tienen que estar con sus cargas del lado opuesto. ¿Eso por qué? Porque cuando hay cargas, ¿cierto?, la electricidad se va a producir. Cuando usted en ese control remoto pone, ¿cierto?, las 2 pilas con el signo para el mismo lado, ya sea el positivo o el negativo, el control remoto no le va a funcionar. Entonces es necesario de que en este tipo de reacciones, ¿cierto?, haya cargas. Y nosotros hemos visto que las reacciones redox se producen cargas. Al igual que todas las clases, nosotros vamos o sea, yo en este caso les voy a exponer la clase y al final les voy a decir lo que debe hacer, porque no es necesario que copie todo el PowerPoint ni nada por el estilo, ya que es como lo que hemos ido trabajando. Ahora, cuando ha ocurrido eso es porque obviamente todo es necesario, pero la verdad que esta materia no es tan necesario, que es lo último que veríamos de reacciones redox. Ahora, súper importante lo que les explicaba yo la vez pasada, de que obviamente cuando uno está en tercero y cuarto medio y decide electividades, es decir, científico humanista en su caso, hay materias que a lo mejor no les van a servir más, pero sí, por ejemplo, en cuanto a colegio, a eso me refiero, pero sí les va a servir para su promedio, para su NEM y para todo lo que ello conlleva. Pero sí, por ejemplo, hay carreras que tienen como malla curricular química en varias carreras. Dentro de su malla tienen la química. Y dentro de la química, sí, por ejemplo, pasan toda la materia del colegio de los 4 años en un semestre o en 2 semestres. Entonces, sí, de una u otra manera, usted, si es que estudia algo relacionado con ciencias en general o alguna ingeniería, le van a pasar. Ya voy a desactivar la cámara solamente porque tengo la presentación y así como que entorpece un poquito que se vea, ¿ya? Déjenme un segundito. Ya, entonces en la clase del día de hoy vamos a ver qué es lo que es la electroquímica, ¿cierto? Cuando nosotros vemos o escuchamos el término electro, obviamente automáticamente lo asociamos a la electricidad. Entonces vamos a ver qué es la electroquímica y cuál es la relación que tiene con las reacciones redox. Entonces, vamos a recordar, ¿cierto?, que nosotros hemos visto las reacciones que son de óxido-reducción, que son las reacciones redox, donde lo que ocurre, ¿cierto?, es una transferencia de electrones. Hay una sustancia que acepta electrones y hay una sustancia que cede electrones. Ahora, nosotros trabajamos con el equilibrio, ¿cierto?, que era la igualación de estados de oxidación,
que era las reacciones que hemos visto que son de ion-electrón. Ahora, nosotros vimos 3 tipos para poder balancear o igualar las reacciones redox. La primera fue, ¿cierto?, cuando tomábamos los elementos, cada elemento con sus iones respectivos, y la que vimos la semana anterior, bueno, en realidad la vimos hace 2 semanas, pero la semana anterior hicimos como ejercicio, ¿cierto?, que fue lo del medio ácido y el medio básico. Que la diferencia era que yo igualaba, ¿cierto?, las cantidades de hidrógeno y oxígeno, y dependiendo si era básico o ácido, había una diferencia. Por ejemplo, cuando es ácido y base, en ambos casos agregaba agua. ¿Qué es lo que hacía diferente? Que en el caso de los ácidos, el agua la colocaba en un lado contrario y los hidrógenos los igualaba con H+. Y en el caso de las bases, agregaba agua en el mismo lado o en el lado donde había más oxígeno, y ese hidrógeno lo igualaba con OH. ¿Ya? Si usted no pudo participar de las clases... Mamá, teta. Lucas, ¿estoy en clase? ¿Quiere leche? Entonces, perdonen. Deben un segundo. Vaya a tomar lechita. Mi papá te va a dar. Perdonen, es que tengo un invitado. Ya, perdón, ahora sí. Entonces, ya, lo que le estaba diciendo del equilibrio, ¿cierto? Era lo que habíamos visto en la clase pasada. Si usted no pudo participar, recuerde que las 2 clases últimas fueron grabadas y hay actividades que yo realicé en conjunto, usted lo puede revisar para que usted las pueda hacer. Ya. Y después, ¿cierto?, que dentro de estas reacciones de oxidación y reducción, nosotros hemos visto como por separado la oxidación y la reducción. Sabemos, ¿cierto?, que la oxidación tiene asociado un agente reductor, y todo este proceso de oxidación y de agente reductor se relaciona con ceder electrones. Entonces, cada vez que que hay una oxidación, se ceden electrones o se donan. Y la reducción está relacionada con el agente oxidante, donde capta electrones o gana electrones. ¿Ya? Entonces, eso nosotros ya lo hemos visto. Entonces, hoy día vamos a ver qué es lo que es la electroquímica. Entonces, la electroquímica es la rama de la química que estudia las reacciones que se producen energía eléctrica o son producidas por ella. ¿Ya? Entonces, aquí dice qué especie se oxida y se reduce. Si usted puede ver, ¿cierto? Hay una imagen donde en una solución ya de sulfato de cobre se coloca una lámina de zinc. ¿Y qué es lo que ocurre en el interior? Por ejemplo, en esa solución, ¿qué es lo que va ocurriendo? Si usted ve, hay figuritas que son plateadas, que son de zinc, y las de cobre son doradas. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué ocurre con los átomos de cobre? Solamente con ver la figura, ¿alguien me podría decir si se oxida o se reduce el cobre? Dame un segundo. Ya, espérenme, es que no sé cómo. No puedo. Ahí, ustedes ven en pantalla completa, ¿cierto? Es que no sé si estoy compartiendo eso o no. Sí. Ah, ya, súper. Ya, entonces, en los átomos de cobre, ¿cierto? Yo puedo observar, ahí la Ivana puso que se oxida, y claro, el cobre está pasando el zinc, si usted se da cuenta, solo con mirar el dibujo nomás, y con los conceptos que usted maneja. El zinc le está dando, ¿cierto?, 2 electrones al cobre. Ahora, si le está regalando y le está cediendo 2 electrones al cobre, ¿cierto? Podríamos volver atrás y ver que cuando ¿cómo se llama? El zinc lo que está haciendo se está oxidando, pero el cobre se está reduciendo, ¿ya? Porque le está regalando. Dame un segundo. Ahora sí. Ya, les pido disculpas que estoy aquí siendo mamá y profesora a la vez. Ya, entonces dice qué especie se oxida y cuál se reduce. Ya después dice qué ocurre con los átomos de cobre, lo vimos recién, y dice qué ocurriría si se separara físicamente el oxidante del reductor. Yo no sé si usted alguna vez ha visto cuando cargan las baterías de los vehículos, tienen algo muy similar a lo que está en este dibujo, ¿cierto? Y si se separa, no se produce la electricidad, no puedo cargar la batería del automóvil. Entonces,
Importante que usted sepa que la electroquímica es una rama de la química que estudia las reacciones que producen energía eléctrica o que son producidas por ella. Y que en este proceso van a haber, se va a producir porque van a haber sustancias que pierden electrones y otras que los captan, ¿ya? Y que el oxidante y el reductor son necesarios para que la electricidad se produzca. Eso es lo primero que usted debe conocer. Ahora, nosotros vamos a encontrar dos métodos. Dice que, primero, si la reacción química es capaz de producir electricidad, se habla de una pila electroquímica, que son las pilas comunes que nosotros utilizamos. En cambio, si es necesario aplicar electricidad para producir una reacción química, se trata de electrólisis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la electroquímica y la electrólisis? Si usted se da cuenta, cuando nosotros colocamos las pilas en el control remoto, ¿cierto? Para que el control remoto funcione, yo coloco las pilas solamente, pero a las pilas yo no le hago nada. ¿Se da cuenta? A diferencia de, por ejemplo, el celular, ¿cierto? Si yo tengo un cargador, ¿qué tengo que hacer con el cargador para cargar el celular? Conectar el cargador a la corriente y luego ese cargador me va a funcionar. No funciona por sí solo a diferencia de las pilas. ¿Notan la diferencia? Ya, entonces la pila obviamente se va a gastar en algún momento, pero la pila funciona por sí sola, a diferencia del cargador. De hecho, los cargadores portátiles, ¿por qué son cargadores portátiles? En ese caso, el cargador portátil serviría entre comillas como una pila, porque para que funcione yo lo tengo que cargar primeramente. Y cuando yo tengo un cargador portátil, yo solo conecto, pero ese cargador no lo tengo que cargar a la corriente eléctrica. Entonces, esa también es otra diferencia que usted debe conocer. ¿Cuál es la diferencia de electroquímica y de electrólisis? La electroquímica funciona por sí sola y en la electrólisis necesito de una cosa anexa para poder trabajar. Dame un segundo que por aquí alguien me escribió. Ya. En caso de las pilas recargables sería lo mismo, ¿cierto? Sería igual como el tema de lo del cargador portátil, ya, pero también hay que cargarlas antes de. Entonces, esa es una diferencia. Ahora, esto solamente nosotros lo vamos a visualizar para que usted no se vaya a asustar. Nosotros vamos a encontrar dos tipos de celdas. Una celda que se va a llamar celda galvánica y una celda que se va a llamar celda electrolítica. Entonces, las celdas, electroquímicas son donde ocurre espontáneamente, no, mentira. Celdas electroquímicas donde espontáneamente ocurre un proceso redox que produce energía eléctrica. ¿Qué significa que algo sea espontáneo? Que algo que sea por sí solo. Por ejemplo, ¿qué es espontáneo? Que llueva, ¿ya? ¿Qué es espontáneo? Que, por ejemplo, las hojas se caigan de los árboles. Ya, eso es algo espontáneo. Algo no espontáneo es algo que yo tengo que, ¿cómo se llama? Producir. Por ejemplo, ¿qué algo sería algo no espontáneo? Que yo tenga que encender fuego, por ejemplo. O que yo tenga que ordenar las cosas. Eso es algo no espontáneo. Entonces, lo primero son las celdas galvánicas, ¿cierto? Celdas electroquímicas, donde ocurre espontáneamente por un proceso de reacción redox que va a producir energía eléctrica. Entonces, aquí yo les voy a mostrar solamente una imagen de una celda galvánica. Y en cualquier celda galvánica que usted encuentre, ¿cierto? Que es un tipo de celda para que se produzca electricidad, voy a encontrar un cátodo y voy a encontrar un ánodo. Esto sí es importante que usted lo reconozca, que sepa, cada vez que se nombra de cátodo o ánodo, imagínese las pilas que usted tiene en su casa. La que tiene la carga positiva se va a llamar cátodo y lo que tiene carga negativa se va a llamar ánodo. Y el ánodo va a ser la sustancia que se oxida y el cátodo va a ser la sustancia que se reduce. Ahora, las pilas tienen ciertos componentes o elementos que hacen de que esto se oxida o se reduzca, ¿ya? Entonces, dice, ¿hacia dónde ocurre el flujo de electrones? Si yo les pregunto dentro de una pila, por ejemplo, el flujo de electrones va desde el ánodo al cátodo. Es decir, la sustancia que se oxida ya es la que parte y le va a ceder, ¿cierto?, sus electrones al cátodo. Y así la electricidad se puede producir. Eso es lo primero. Después dice, ¿cuál es la función de un puente salino? Ya, si usted mira acá, un puente salino, ¿qué es lo que es? Un puente salino es un tubo, ¿cierto?, que va en forma de U invertida y tiene tres funciones. Lo primero es que permite que el contacto eléctrico entre el ánodo y el cátodo, ¿cierto? Y mantiene la neutralidad, que quiere decir de que estas mezclas no se junten.
y impide que las soluciones se mezclen, ¿ya? Esa es como la función. Ahora, nosotros dentro de las celdas galvánicas hay tres tipos de pilas que podemos observar que se producen por este tipo de electricidad, que es la pila común, ¿cierto? Ya, que es una primera pila portátil comercial, que es la pila que usted ocupa en ¿cómo se llama? En sus controles remotos, no sé, en algún aparato, a ver, ¿qué otra cosa puede ocupar pila? No sé, en un autocontrol remoto, no sé, ¿ya? Ese tipo de pila es una pila común que se llama L'Enclaché, ¿ya? Y esta pila tiene electrolitos de cloruro de amonio y de cloruro de zinc, ¿ya? Entonces, importante de esto conocer de qué está formada su pila. Muchas veces hablan acerca, no sé si han escuchado, de que las baterías tienen ácido sulfúrico, cosas así. Eso es falso, ¿ya? Para que aquí vamos viendo y desmintiendo algunos mitos por ahí. Entonces, esto es una pila portátil, comercial, y que va a tener un electrolito de cloruro de amonio y cloruro de zinc. Ahora, si yo le pregunto, ¿cómo se produce la electricidad, cierto? En esta pila, usted me va a decir que esta se produce a través de una celda galvánica, ¿ya? Este mismo esquema, ¿cierto? Es muy similar a cómo se produce la electricidad en esta pila. Ahora, también tenemos otra pila alcalina, ¿ya? Esta pila dice es una pila eléctrica desechable, tiene una vida útil mayor, el electrolito que aquí nosotros trabajamos es el hidróxido de potasio, y tiene mejor conductividad de los electrones y es más resistente a la corrosión. Ahora, si usted se da cuenta, aquí esta pila ya no es de cloruro de amonio, sino que es de zinc y de óxido de manganeso, ¿ya? Y tenemos una pila de mercurio, que yo no sé si ustedes la han visto, que es una pila como chiquita, ya que es una pila que es muy tóxica, se utiliza como celdas de referencia, y su electrolito, perdón, es el hidróxido de potasio, ¿ya? Entonces esos son tres tipos de pila. Vuelvo a insistir, esta materia usted dirá a lo mejor, la profesora, ¿qué relación, qué me está haciendo aquí, qué está relacionando? La relación que hay de esto con la electroquímica o con las reacciones redox es para que usted sepa la relación que hay. Yo no necesito, y jamás se lo van a preguntar, por ejemplo, dentro, no sé, de una pila de mercurio, ¿cuáles son los componentes? No. Es importante que usted sepa que la electroquímica, ¿cierto? Es una rama que relaciona la electricidad con las reacciones redox, y que vamos a tener dos tipos de celdas, las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas. Y que en las celdas galvánicas la electricidad se produce de manera espontánea, es decir, por sí sola. Y ahora yo le estoy mostrando algunos ejemplos. Ya vimos recién, ¿cierto?, el ejemplo de la pila común, la pila alcalina y la pila de mercurio. Ahora, nosotros vamos a encontrar también las celdas que son electrolíticas. ¿Qué es una celda electrolítica? Dice, ¿en qué se diferencia una celda galvánica de una electrolítica? Es un proceso espontáneo, entonces si usted se da cuenta, la celda electrolítica dice que requiere suministro de energía eléctrica externa para generar una reacción química no espontánea. ¿En qué se diferencia una celda electrolítica de una galvánica? Que en la galvánica la reacción se produce de manera espontánea y en la electrolítica se produce una reacción no espontánea. ¿Qué tienen de similar? Lo de similar tienen de que tiene un ánodo y un cátodo, pero si usted se recuerda, el ánodo aquí es positivo y en el caso de las galvánicas era negativo. ¿Qué tiene el cátodo? El cátodo, ¿cierto?, también aparece acá, pero a diferencia de la celda anterior, el cátodo es positivo. O sea, perdón, en el anterior era positivo y ahora es negativo. Ya, ahora, y esto también solamente se los voy a mencionar. Cuando nosotros tenemos una pila, las pilas, ¿cierto? O esto usted si es que después lo va a estudiar, lo va a ver. Las pilas son son aparatos, perdón, que van a producir electricidad, y las pilas se van a medir en unidades de medida de voltios, ¿ya? Y vamos a tener una reacción asociada, ¿cierto? O una fórmula asociada para determinar el potencial de la celda. ¿Qué es un potencial de la celda? Solamente como concepto es como el potencial que tiene para encender algo. Por ejemplo, yo no podría encender la luz con puras pilas, ¿ya? A lo mejor una lámpara, pero pequeña, pero por ejemplo la electricidad de una casa no se hace con pilas,
¿ya? O lo mismo, por ejemplo, no es la misma potencia que ocupa un refrigerador versus lo que ocupa un cargador de celular, ¿ya? A eso se refiere con lo que es potencia. Ahora, esta materia a lo mejor en algún momento usted lo va a ver en física y ahí obviamente lo va a ver de una manera más no sé si compleja, pero más específico. Ya, ahora yo solamente esto se lo estoy mencionando porque es importante que lo sepa. No sé si tan importante que lo aprenda en sí, pero sí que lo sepa. Y nosotros vamos a encontrar un potencial de reducción, ya que esto es súper importante. Nosotros dentro de la química y la física, o si usted quiere alguna vez estudiar algo relacionado con la electricidad, va a ver esta tablita. Si usted se da cuenta, acá hay varias reacciones que son reacciones de reducción, ¿ya? Y que van a tener asociado un valor de voltios. Entonces, esto es para que nosotros conozcamos de que cada reacción, así como no sé si se recuerdan cuando vimos los ácidos que eran polipróticos, se iban disociando por etapas, tenía una constante de ionización o de disociación asociada. Lo mismo pasa con las reacciones de reducción y de oxidación. Tienen siempre voltios, ¿cierto?, asociados, que es un valor numérico que se da para que estas reacciones puedan producir electricidad. ¿Ya? Entonces, para que usted lo conozca. Y acá hay una tablita que habla de la espontaneidad. ¿Ya? Entonces vamos a tener procesos que van a ser espontáneos y procesos que son no espontáneos. ¿Cuáles procesos van a ser espontáneos? Los espontáneos son aquellos que se producen por sí solos, como por ejemplo el caso de las celdas galvánicas, y los no espontáneos van a ser los procesos que se realizan eh, con un agente externo, como por ejemplo las celdas electrolíticas. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿ya qué es lo que es? En resumen es que, primero, la electroquímica es una eh, área de la química que está relacionada con la física, que estudia la relación de las reacciones redox con el proceso de electricidad. Y vamos a encontrar dos tipos de celdas, ¿ya? Que producen electricidad. La celda es como una pila, solamente que aquí nosotros le mostramos el esquema. Vamos a encontrar una celda electrolítica y una celda galvánica, ¿ya? Y en esto vamos a encontrar de que el proceso de una celda electrolítica es no espontáneo y el de una celda galvánica es espontáneo. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Que la espontánea se produce de manera directa y la no espontánea tiene que tener como un aparato externo para que se produzca la electricidad. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre sus pilas? Esta es una pila electroquímica y esta es una cuba electrolítica, que son diferentes, ¿ya? Y ahí nosotros podemos ver, ¿cierto?, la diferencia que hay de ánodo y cátodo y el movimiento de los electrones y su semireacción. Si usted ve, por ejemplo, si yo les preguntara cuál es la diferencia, o si alguna vez le preguntaran a usted cuál es la diferencia entre una celda electrolítica y una celda galvánica, primero la espontaneidad. Una espontánea, la otra no espontánea. Ahora usted dirá aquí, profesora, ¿y qué es esa de triangulito G? ¿Se acuerdan cuando el año pasado vimos la energía libre de Gibbs? Cuando vimos entropía y vimos entalpía, la delta G es la energía libre de Gibbs, que habla acerca de la espontaneidad. La entalpía hablaba, no sé si se recuerdan y esto lo vimos, pero lo vimos el año pasado en el plan común, la delta H, es decir, el triangulito H, habla de entalpía, de que si se libera absorbe energía. El triangulito y la S habla de el orden, ¿ya? Algo ordenado o algo desordenado. Por ejemplo, hablábamos que los sólidos son mucho más ordenados que los gases. Y la delta G hablaba de la espontaneidad, que hay reacciones que se producen de manera espontánea. Por ejemplo, si yo tengo fuego y le tiro benzina, como que espontáneamente se expande. Distinto sería que a lo mejor yo le colocara otra, no sé, otra cosa y el fuego no se prendiera. ¿Ya? Eso es por eso que sale el delta G. Y el triangulito E, que lo que significa es el potencial. Entonces, si la delta G es positiva y el triangulito, ¿cierto? El potencial es negativo, quiere decir que no es espontáneo, por si alguien se lo está preguntando. Y esta es la diferencia, ¿cierto? Visualmente de una cuba electrolítica y una pila electroquímica. Entonces, dice, ¿qué es lo que debes hacer? Dice, revisa nuevamente la materia, coloca como título electroquímica y responde las siguientes preguntas. Usted solamente va a colocar como título electroquímica y va a responder, por favor, súper importante, chiquillo, que de verdad que no es... a mí me causa curiosidad de repente la instrucción, yo siento que igual soy súper clara, pero hay gente que me ha mandado como videos haciendo su tarea.
¿ya? Tiene que seguir bien la instrucción para que en realidad no gaste tiempo de más. O hay personas que han copiado toda la materia sin que uno se lo pida. Entonces usted va a poner solamente como título electroquímica y va a responder 3 preguntas. En realidad son 2 preguntas y 2 usted va a dibujar. La primera pregunta dice, ¿qué aplicaciones tiene la electroquímica? Ya sabemos, ¿cierto?, qué es, pero ahora yo, ¿dónde puedo aplicar la electroquímica? La número 2, ¿cuál es la diferencia entre una celda galvánica y celda electrolítica? De hecho, se puede guiar por ese dibujo. Obviamente no me lo va a copiar completo, ahí usted lo escribe, y si no, vuelve atrás, porque atrás me dicen qué es lo que es una celda, ahí sale lo que es una celda electrolítica, y anteriormente sale lo que es una celda electroquímica. ¿Cómo se llama? Me define o me escribe la diferencia de esas dos. Y dice, dibuje la celda galvánica que se encuentra a continuación con todas sus partes y dibuje la celda electrolítica que se encuentra a continuación con todas sus partes. Entonces, me responde esas 2 preguntas y me hace ese dibujito, ¿ya? Con todas sus partes. Acá, ¿cierto? Usted tiene una celda que es galvánica y acá usted tiene una celda que es electrolítica, ¿ya? Y también me la dibuja con sus partes. Y dice que recuerda enviarlo a la plataforma de manera directa, que quiere decir eso, que usted le saca la foto y la sube, o genera un PDF o un Word. Y puedes también enviarlo al correo. Ahí está el correo en el cual usted lo puede enviar. Y eso es lo que tiene que hacer el día de hoy. Ahora, nosotros, dame un segundo. Dame un cachito. Ya, ahora nosotros con la profesora Edith, como trabajamos en conjunto en el cuarto medio, decidimos pasar esta materia en realidad como la última, lo de la pila, la decidimos pasar de esta manera porque la verdad es que mayor importancia como que no tiene, ¿ya? A diferencia, en cuanto a reacciones, a eso me refiero. Porque ya usted todo lo que es de redox ya lo sabe trabajar, y si es que tuve alguna duda, obviamente me la puedo haber hecho o haber preguntado. Entonces, la otra semana vamos a empezar porque en cuarto medio son 4 unidades, nosotros hemos visto 2, y vamos a comenzar con otra unidad, siempre y cuando no haya que revisar la guía de redox. Ahora que hay más personas conectadas, la clase pasada comenzamos a trabajar con una guía que era de oxidación y reducción, de equilibrio en medio ácido y en medio básico. Ya solamente hay 4 personas que me mandaron la guía de vuelta. Supone que esta clase la íbamos a revisar, pero yo les dije al comienzo de que no puedo revisar algo que solamente 4 personas la hicieron porque vamos a tener la respuesta al tiro. Entonces, los voy a esperar y a las personas que me la entregaron se las voy a revisar después que termine la clase para que ir como viendo si está bueno o está malo para que ustedes lo sepan y lo puedan corregir. Y a medida que ustedes me vayan mandando su guía yo se las voy a ir revisando. Importante decir, chiquillos, que no importa que usted se equivoque, ¿ya? Para mí es importante que si usted se equivoca, yo se lo corrijo, o no le va a bajar eso, puntaje o alguna cosa. Lo importante es que usted esté trabajando y que usted esté haciendo las cosas, ¿ya? Entonces, aquí por aquí dice las pilas, bueno, las pilas recargables fue lo que le dije, y la pila dice, la pila del control remoto siempre está funcionando. No, no es que esté funcionando siempre una pila, lo que pasa es que la pila para que funcione no necesita de algo externo. No es que tengo que enchufar la pila y la pila colocar el control remoto, ¿se entiende? A diferencia del cargador, el cargador para que funcione sí o sí lo tengo que enchufar para que funcione. La pila no, la pila yo la tengo en el control remoto, ¿cierto? Y hago funcionar el control y el control el control va a funcionar, ¿ya? Así que eso, miren, la clase del día de hoy salió bien cortita. ¿Queda claro lo que hay que hacer el día de hoy entonces? No hay que copiar toda la diapositiva para nada. Igual le voy a subir el material a la plataforma para que usted lo pueda hacer. El otro día, ya durante la semana, no me acuerdo qué día, le subí un documento a la plataforma, el plan común y el plan electivo, de unos links que hay, de unos, de unos links que hay para que ustedes puedan ver material de PSU para este año. Ya, ahí hay materiales que son súper buenos, yo no sé si ustedes le han echado una miradita, usted dirá, ay profesores, qué sé yo, pero estamos en mediados de agosto. ¿Ya? Y la prueba se va a dar en enero, es decir, les queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses y medio.
Entonces es importante, y como le he dicho a los chiquillos del día jueves cuando nos estamos conectando para preparar la prueba de ciencias, independientemente de la prueba que usted dé, es importante que usted se enfrente al tipo de prueba, porque nosotros hemos ido mirando y hemos ido viendo que no es fácil de repente responder. De hecho, hasta yo misma, que soy profesora, a veces he quedado muy pilla en algunas preguntas que tienen como distractores. ¿Ya? Entonces traten de ir mirando ese material, si es que tienen alguna duda o necesitan preguntar a los profesores, cosa que cuando usted llegue el momento de dar esa prueba, a usted le vaya bien. ¿Ya? ¿Qué más decirle? Nada más. Eso fue la clase del día de hoy. Entonces, una vez terminada la grabación, yo les voy a revisar la guía que me mandaron los alumnos a la plataforma. Así que eso, yo no sé si alguien tiene alguna duda o alguien quiere decir alguna cosa. ¿No? ¿Aló? ¿Están ahí? Ya. ¿No? ¿Nada que decir? ¿Todo claro No, profe, entonces? quedó todo claro. Ah, ya, súper. Ya, qué bueno que me responda. Sí. Ya, entonces, todo bien, ¿no, profe? Ya. Entonces los dejo, espero que estén súper bien, les mando un abrazo bien cariñoso, gracias por estar acá. ¿Qué más decirles?